Hola, Mystery Lover soy. Les traigo otro storytime de una seguidora. Bueno, comencemos. Todo empezó hace algunos años. Yo estaba en sexto de primaria y un día normal llegó un niño nuevo a mí. Me pareció común y corriente, pero a las demás niñas no, pero no le tomé importancia y seguí con mis estudios. Pero más al rato se me acercó el niño nuevo, lo intenté evadir, pero me siguió y me dijo que sí le podía poner al día con las notas y cómo no me quedaba de otra, le dije que sí, le ayudé. Después me empezó a caer bien y me hice su amiga, pero unas niñas se pusieron celosas y me mandaron mensajes diciendo que solo era de ellas y yo las dejé en visto y con el tiempo me junté más con él. Niño, tanto que me comenzó a gustar mis amigas. Decían que era feo, pero yo lo veía re guapo y hacía lo que me pidiera, y un día me pidió mi número y yo se lo di y me mandó un mensaje diciendo que si quería ser su novia. Claro que le dije que sí, pero con el tiempo se fue haciendo más distante. Yo le rogaba para que me hablara porque ya ni en la escuela me hablaba y empezó a hablar más con una niña que se llamaba Celeste. Veía que se la pasaba todo el tiempo con Celeste. Un día en el recreo yo salí y vi que me estaba engañando. Claro que yo me enojé con él y fui a llorar en los de la escuela. Él me mandó mensajes pidiéndome perdón, yo lo dejé en visto por varios días y yo llegaba a la escuela y él me rogaba todo el tiempo. Y como me gustaba tanto y era tanto el amor que sentí por él que lo perdone, pero otra vez se volvió a alejar de mí, pero esta vez ya no le tomé tanta importancia y seguí con mi vida. Pero pues pasa un tiempo, nos volvimos a acercar, pero yo lo notaba como que raro, como que quería que le diera besos y hablaba mucho de ya saben qué, y yo le pregunté por qué estaba así. Me dijo que no era nada. Yo le dije que estaba bien, pero una vez de la nada por chat me pidió una foto. Yo le dije que estaba loco, que como yo le iba a mandar eso, se enojó y me bloqueó y se alejó de mí otra vez. Pero esta vez ya no me dolía, me daba igual, y como yo no sentía nada por él, lo terminé. Él me rogaba y yo le decía que no, hasta que por fin se dio por vencido y empecé a conocer a otro chico. Él lo vio y se puso celoso y se creaba cuentas acosándome, pero yo no le tomaba importancia y bloqueaba las cuentas. Después lo volví a perdonar porque soy una migajera, pero un día me invitó a su casa y compramos sobritas y algo para tomar, pero se empezó a portar raro y me empezó a decir que solo me quería para ya saben, y que sabía que yo también lo quería a él para eso, y que si lo podíamos hacer. Yo le grité que estaba loco y me salí corriendo de la casa. Después le conté a mis padres y me dijeron que faltara a la escuela. Unos días después regresé y me enteré que se había cambiado de escuela porque no era la única la que le hacía eso. También tenía otras niñas que las quería para eso y que les pedía fotos. Después una cuenta de Instagram me habló pidiéndome fotos y que era él. Yo le dije que no lo conocía y lo bloqueé, y después de eso ya no me volvió a molestar nunca más y hasta el día de hoy no sé de su paradero. Ok amigos, esta historia es 100% real. Y más de 4 personas que vivieron en el mismo pueblo y conocieron a esta persona dan veracidad a eso. ¡Ay, mi perrito! Comencemos. Les estoy hablando de 50 años atrás, cuando todavía existían los hacendados y no existía ninguna ley más que un representante del pueblo. Y obviamente el padre. Del hombre que les voy a hablar hoy día, era un hombre que tenía bajos recursos y era trabajador. Y conoció a una muchacha con la que se casaron. Pero ella se enamoró de un hacendado y se fue con él y lo abandonó. Él se dio a la bebida y siempre lo veían botado, por ejemplo, en esos árboles súper grandes, porque él amanecía donde le cogía la borrachera. Y las personas le decían que era un despojo humano. Y ya en muchas ocasiones la gente escuchaba cómo el diablo lo seguía, en forma de puerco. Ahora quiero que imaginen esto, porque muchas personas escuchaban que por la calle de Predería iba sonando un puerco. Oh, oh, oh. Mientras él iba bajando como 1 metro veían que era un puerco que caminaba en 2 patas y era esta parte de aquí frondosa y caminaba así. Horrible amigos. Pero de la noche a la mañana el hombre se volvió millonario. Había heredado una finca tan grande, pero tan grande, que necesitaba a 50 empleados que trabajen en sus tierras. Necesitaba empleadas para la cocina. Y se volvió el hombre más millonario de ese pueblo. Y la gente no entendía cómo. Y aquí va la historia. Antes las personas le tenían miedo al diablo. Y no solo a él, sino al pasaje de las 3 muertes, que para las personas que no sepan, ellos venían en bestias, se les decía los caballos gigantes, y se podía escuchar que por los pueblos pasaban a medianoche y a las 3 de la mañana, iban galopando. Y ya muchas personas decían que se lo habían encontrado a él y que se lo habían ido jalando, porque a veces amanecía botado por los cerros. Y de la noche a la mañana se hizo millonario. Muchas personas empezaron a especular, pero los empleados, cuando él murió, empezaron a contar su historia. Él tenía 3 empleados de confianza, una cocinera y 2 que trabajaban en las tierras y en el trabajo pesado. Así que a los 2 les dijo que cavaran un hueco de 3 metros de altura y que alrededor plantaran árboles para que nadie vea desde afuera qué hay adentro. Y una vez al mes le pedía a la cocinera que preparara el banquete más delicioso, pelara 3 gallinas, mataran una vaca, un becerro, la mejor fruta y la mejor cosecha, que la tuvieran para él, y que si no la tenían en su hacienda, que fueran a verle a otro lado, pero que la trajeran. Luego él se bañaba en leche, y aquí viene la peor parte, porque él ya les pedía que se fueran, que nadie estuviera en la hacienda ese día. Ellos tenían el día libre para salir, para ir con sus familias, pero la curiosidad de una empleada pudo más, y ella ese día se quedó, escondida detrás
de los saquillos porque tenían tanta producción que de verdad tenían bodegas llenas de granos secos. Ella se escondió y vio cómo el señor se bañó y salió. ¿Alguna vez has deseado algo con todas tus fuerzas? ¿Algo por lo que te atreverías a poner tu vida en riesgo? Si es así, estás en el sitio indicado. Para jugar a la sombra del niño, necesitarás una pelota, papel, lápiz y un teléfono. Cuando el sol esté poniéndose tendrás acercarte al parque más cercano que encuentres y una vez allí, deja el balón encima del tobogán. Deberás esperar mínimo hasta medianoche, así que asegúrate de haber comido algo y ir descansado. Una vez llegue la medianoche, deberás evitar mirar en la dirección donde está el balón o él no aparecerá. Deberás fijar la vista en la parte del final del tobogán hasta que veas que el balón rueda hasta bajar por el tobogán. Sabrás que no ha sido el viento porque oirás que él se ríe. En ese momento, tendrás taparte los ojos y contar hasta que él vuelva a reír. Si has contado hasta 100 y aún no lo escuchas, vete, él no quiere jugar hoy. Normalmente a los 10 segundos oirás la risa. Abre los ojos. Aparecerás delante de la entrada del parque. Y delante de ti habrá un bosque que no estaba antes. No te asustes y sigue adelante. Al rato de caminar, deberás haberte encontrado balones por el camino. Ignóralos hasta que no encuentres el tuyo. Cuando estés seguro de que el balón que hay en el suelo es tuyo, cógelo. Debajo tendrá un número que deberás apuntar en tu papel. Si en algún momento de la prueba oyes un llanto, corre hacia la salida. Le has hecho llorar y si te encuentra, no tendrá piedad contigo. Si consigues reunir tantos números como los que contaste al principio del juego, felicidades. Has avanzado una gran parte. Ahora viene lo difícil. Él comenzará a contar cuando apuntes el último número en tu papel y contará hasta tu número. En ese momento saca tu teléfono y marca todos los dígitos antes de que él acabe de contar. Si no, reza, porque te deje vagar por el bosque toda la eternidad. Si lo has hecho bien, oirás una voz de un niño al otro lado del teléfono preguntándote por tu deseo. Ahora es el momento en el que podrás pedir lo que sea que más quieras. Pero él, a cambio, se llevará un hijo tuyo para que juegue con él y si no tienes, tu fertilidad. Cuando acabes de pedir tu deseo, vuelve a taparte los ojos y cuenta hasta 10. Volverás a aparecer en el sitio donde empezaste a jugar, sin el balón. Él también se lo queda. Te recomendaría no volver a ir a ese parque jamás. Él te conoce y a veces quiere jugar, aunque tú no lo desees. Al día siguiente encontrarás que lo que pediste ya está en tu posesión. Espero que tus hijos valgan lo mismo que tus deseos. Aviso, esta historia no es apropiada para gente sensible con ansiedad o depresión. Yo desde pequeña me han gustado las redes sociales y un día decidí instalarme una que se llama TikTok. En ese momento yo subía videos de famosos y les ponía filtros o máscaras. Luego de un tiempo, el celular en el que yo editaba se me rompió, así que mis papás decidieron comprarme otro para que estuviéramos comunicados. Yo estaba súper feliz, ya que iba a poder editar, así que el mismo día que me dieron ese celular, yo volví a editar, pero esta vez no era solo un filtro y ya, lo empecé a hacer con más ganas, busqué tutoriales, me instalé muchas aplicaciones y desde ese día comencé a recibir mucho apoyo, las vistas iban subiendo y los likes y seguidores mucho más. Yo estaba súper feliz, pero hubo algo que me dio mucha intriga, ya que en mi para ti me empezaron a salir videos de algo llamado rol, en el cual se basaba en que tú tenías que hacerte pasar por un famoso y subir videos de ellos con un filtro y tenías que buscar como una familia o una pareja. Y no pude más con la intriga, así que me creé una cuenta de este tipo de videos. Yo estaba muy emocionada y a los pocos días me escribió una persona que le vamos a decir Santiago, este tal Santiago, hacía el mismo contenido y me dijo que era de otro país que yo no tuve problema. Y al día siguiente Santiago me pidió ser su novia de rol, yo le dije que sí, pero a medida del tiempo eso iba empeorando, este chico me empezaba a decir que el Secort 4VA y me empezó a meter muchas ideas malas, y mis papás veían como yo iba cambiando mi forma de ser y todo. Gracias a Santiago, hasta algunas veces me llegaban mensajes de chicas que me decían que estaban con él. Yo en ese momento me sentí súper mal y lo dejé, y desde ese momento él me empezó a decir cosas que me hacían ser muy insegura de mí misma, me comparaba con las demás y eso me generó muchísimas inseguridades en mí misma, hasta que un día mis papás se enteraron de este tal Santiago y me preguntaron. Entonces yo llorando les conté todo lo que pasó y lo que sentí yo en ese momento. Ellos me consolaron y me dijeron que borré esa cuenta. Yo lo borré y luego de eso todo empezó a mejorar, hasta que luego él encontró la cuenta que tenía de edits y me volvió a hablar. Y desde ese día nos volvimos a hacer amigos. Pero ese fue otro error mío. ¿Quieren parte 2? Aviso, esta historia no es apropiada para gente sensible o con ansiedad o depresión. Luego de aceptar ser su amiga, nosotros seguimos hablando, él me dedicaba videos, canciones, edits, etc. Yo a pesar de todo lo que hizo, le tenía cariño, pero sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no quise hacer nada por las dudas, así que pasó el tiempo y seguimos hablando pero mucho menos de cómo hablábamos antes, hasta que un día me pidió ser su novia. Yo le dije que sí, sin saber lo que pasaría después. Yo un día estaba viendo videos normal, hasta que me apareció uno que era como que una chica se creaba una cuenta falsa para ver si su novio de rol le era fiel, entonces decidí hacer lo mismo. Me creé una cuenta y la empecé a escribir y él me creyó y aceptó engañarme, pero con la condición de que le mandé fotos sin ropa. Obviamente le dije que no y le dije que era una prueba, así que le dije que terminábamos, luego lo quemé en mi cuenta, ya que para ese momento ya tenía muchos seguidores. También hice un live y mostré todas las pruebas, luego de eso muchas personas le tiraron mucho hate.
Hasta que un día mis papás me volvieron a descubrir, pero esta vez les mostré las capturas y me dijeron que, si quería lo podíamos denunciar. Yo dije que nada más denunciáramos su cuenta. Eso hicimos, y luego de eso me creé otra cuenta, pero de otro tipo de contenido, y la otra cuenta que tenía de Edits la regale. Y eso fue todo, y recuerden que siempre deben tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales. Sé que muchos piensan que esto no pasa porque la historia es falsa, pero en realidad esta historia está basada en hechos reales, y por favor no crean en todo lo que ven en las redes. Eso fue todo, adiós.